¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Desde el Backfield. Soy Alfonso Miranda. Voy a estar hablando de fútbol americano con ustedes como cada semana, ya que estamos a muy poco tiempo de conocer el campeón de esta temporada. El día 3 de febrero se va a llevar a cabo el Pro Bowl y el día 8, pues el Supertazón. Ya vamos a ver quién es el que se lleva las fanfarrias, el que se lleva todos los galardones de esta temporada que pues se fue como agua, sinceramente. Eh, Tardamos mucho en esperarla y se fue pues muy rápido. Los Patriotas y los Halcones Marinos se disputarán el Vince Lombardi este domingo 8 de febrero. Antes de llegar a hablar de ello, vamos a mencionar lo que pasó en las finales de conferencia, un poquito, porque ya subimos algún video short en plataformas para pues mencionar cómo quedaron los juegos. Y también hablaremos de los entrenadores nuevos, ¿no? Ya hay varios equipos que anunciaron entrenadores en jefe recientemente, así que estaremos hablando de ello. Comencemos, ¿qué les parece con los partidos de las finales de conferencia, ¿no? El primer juego fue el de los Patriotas visitando Denver. Los Patriotas nunca habían ganado en Denver en playoffs, tenían un récord de 0 ganados y 4 perdidos, ya sea en finales de conferencia o por ahí en ronda divisional. No habían podido salir con la victoria de un campo difícil, la altura pues es factor también. Sin embargo, bueno, en esta ocasión, bajo las órdenes de Mike Vrabel y los controles de Drake May, en un juego con muy pocos puntos, 10-7 acabó ese partido, pues ganaron. Y bueno, le ganaron una defensa muy fuerte como la de Denver. El equipo de Nueva Inglaterra se sobrepuso a eso y al clima, aunque bueno, entre comillas al clima, porque había tomas de cómo estaba en Foxboro a la misma hora del partido el clima y bueno, había una capa de nieve inmensa en el campo. Hubiera sido imposible jugar en Foxboro, pero bueno, los Patriots acostumbrados a la nieve, al frío, pues vinieron de atrás porque empezaron perdiendo 7-0. Jared Stidham, este suplente, pues tuvo un buen pase para Cortland Sutton en zona de gol, se fueron arriba y después Stidham se volvió loco, tiró un pase atrasado y empezó a abrir la puerta al equipo de Nueva Inglaterra con ese error. Y también mencionar los errores de Will Lutz, que falló dos goles de campo que puedan haber sido la victoria para Denver. Bueno, pues no capitalizaron. También Borregales falló por ahí uno más complicado de 60 y tantas yardas. Pero bueno, era un clima inclemente, era difícil jugar en esas condiciones. Más allá de todo, Drake May, 60 y tantas yardas por tierra, se fajó, se puso el traje de líder y bueno, lo hizo muy bien. Llevó a los Patriotas a la primera victoria en Denver en su historia en postemporada. Así que bueno, bien por Drake May, que pues es una historia de éxito, ¿no? Porque pues muchos no lo contaban tal vez como un mariscal top, o sí bien calificado, pero no como el que fuera a marcar una diferencia tan pronto. Y ahí está, Drake May jugando muy bien. Y los Patriotas son el primer clasificado al Super Bowl. No digo invitado porque nadie les regaló nada. Nadie les dijo, vénganse para acá. Se lo han ganado. Más allá de que el calendario haya sido fácil o no, ahí están y ya han llegado al Super Bowl. Y el segundo fueron los Halcones Marinos, que en casa se hicieron fuertes y vencieron en un partido de muchos puntos, contrario al anterior, a los Rams, un marcador que quedó 31-27 a favor del equipo de Seattle. Y aquí la jugada, el punto de quiebre que vimos en el juego, pues a mi parecer y al de mucha gente, fue el error del regresador de despejes del equipo de los Carneros. Johnson fildea muy mal el balón, se va para atrás, tropieza, le pega, lo deja vivo y de ahí se abrió una oportunidad para los Halcones Marinos que enseguida anotaron y ya no soltaban esa ventaja. Eh, Dos equipos muy fuertes. Los Carneros a mí me parecían uno de los mejores de la liga. Lo fueron, llegaron a, digamos, a la semifinal, ¿no? Un pasito antes del Super Bowl. Se quedaron ahí contra el que me parece que llega como favorito al Super Bowl, el equipo de Seattle. Sam Darnold jugando muy bien, un equipo muy completo, tiene armas y en defensa pues muy competitiva. Así que bueno, estos dos estarán jugando el trofeo Vince Lombardi el día 8 de febrero. Ya estaremos hablando del Super Bowl más a fondo la siguiente semana, en el episodio de Desde el Backfield de la siguiente semana. Eso fue rápidamente un resumen de lo que sucedió en las finales de conferencia. Los campeones, bueno, Patriotas y Halcones Marinos. Después en la semana tuvimos mucha información. A finales de la semana pasada se anunció que Jesse Minter iba a ser el nuevo entrenador en jefe de los Cuervos de Baltimore, recordando que John Harbaugh decidió irse del equipo y se fue a los Gigantes de Nueva York. Minter estuvo trabajando con su hermano, con Jim Harbaugh, los últimos 4 años como coordinador defensivo en ambas instituciones donde estuvo. De 2022 y 2023 estuvieron en Michigan, fueron campeones nacionales con Michigan, la defensa que pues, coordinaba Minter. Y después, cuando Jim Harbaugh pasa a los Cargadores de Los Ángeles, bueno, pues lo trae consigo
y fue el coordinador defensivo del equipo de los Cargadores por 2 años, del 2024 y 2025. Era uno de los que más buscaban, es joven, tiene 40 y tantos años, y había varios equipos interesados en este señor. Bueno, pues fueron los Cuervos de Baltimore los que se hicieron de sus servicios. Él tuvo su primer contacto con la NFL, con los mismos Cuervos de Baltimore, porque llegó como asistente defensivo a la organización en 2017 y 2018 y luego alcanzó, bueno, fue escalando posiciones y llegó a ser el entrenador de backs defensivos para el 2020. Ya después estuvo ahí un añito más y en 2022 se fue a Michigan, ¿no? Entonces, bueno, ya los Cuervos tienen a su entrenador en jefe, es joven, tiene una filosofía de trabajo con los Harbaugh, con ambos, así que bueno, parece que pinta bien, que estuvo bien pensada la decisión de los Cuervos de Baltimore. Ese por el lado de los Cuervos. Después nos vamos a los Bills de Buffalo, que Joe Brady, que también era uno de los que estaba llamando atención, captando miradas de los equipos que no tenían entrenador en jefe, pues se queda en Buffalo. Joe Brady llegó al equipo de los Bills como asistente de Sean McDermott, específicamente como entrenador de mariscales de campo. Hay que recordar que, bueno, antes de que Josh Allen fuera MVP, era un mariscal que arriesgaba mucho el balón, que cometía muchos errores, que tal vez su mecánica no era tan pulida, sí es un talento brutal, pero pues no estaba tan bien desarrollado, de modo que Joe Brady fue el que trabajó con él y ha hecho de él un monstruo, ¿no? Un tremendo jugador, MVP ya. Se han quedado a la orilla del Super Bowl, sí, pero bueno, eso no quita el talento y las mejoras que ha tenido el equipo de Buffalo y Josh Allen en específico, con Joe Brady como coordinador ofensivo. Así que bueno, él conoce la forma de trabajo, está ya muy involucrado en la institución y él es el nuevo entrenador en jefe del equipo de los Bills. Me parece que es una decisión muy adecuada, la del equipo de Buffalo, mantener una línea de trabajo, pues porque no han hecho mal las cosas, a final de cuentas no han hecho mal las cosas. El dueño sí, con sus declaraciones de que la primera ronda de Keon Coleman ellos no la querían, bueno, ahí sí abre un debate y creo que esa parte del equipo no está trabajando tan bien como debería. A veces hay que mejor hacer mutis, no decir nada y hablar estas cosas internamente y no ventilarlas o hacerlas públicas porque pues puede ser muy contraproducente. Pero bueno, Brady va a ser el head coach del equipo de Buffalo. Por el que sigue, causó mucha extrañeza, malestar, dudas, y yo como aficionado de Pittsburgh, aquí tal vez me extiendo un poquito. Mike McCarthy fue la decisión de Art Rooney y compañía para ser el nuevo entrenador en jefe de los Acereros de Pittsburgh. Nos cambiaron un Mike por el Mike caucásico porque básicamente tienen números idénticos, ¿no? O sea, si sacamos porcentajes, si sacamos mediciones, tiene 174 juegos ganados en su carrera como entrenador en jefe, 112 perdidos, 2 empatados y 11 y 11 en playoffs. Su último gran logro fue en 2010 ganándole a Pittsburgh ese Super Bowl. Y bueno, Mike McCarthy, sí, nativo de la ciudad y demás, llega a un equipo donde pues en los últimos 3 head coaches habían tomado gente que no habían sido entrenador en jefe y que eran jóvenes. Aquí se rompe esa línea que venían siguiendo porque Mike McCarthy tiene 62 años y pues ya fue head coach, ¿no? El año pasado no trabajó, recordando que en 2024 fue su última temporada con Dallas. Y bueno, no digo que sea una mala contratación, sin embargo, creo que era la oportunidad de empezar de cero, de tener un inicio fresco, un hoja en blanco, de hacer una limpia total de la casa y quitar todo aquello que pudiera marcar mediocridad, ¿no? Eh, no sé, fue sorprendente. Muchos pensábamos que iban a ser otros coaches. Después salió información de que tal vez estaban ellos mismos saboteándose para no quedarse en el puesto. Información rara, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se quedan con McCarthy. Fue presentado el día martes. Salió dando un discurso, pues, conmovedor, sinceramente. Él, como nativo de Pittsburgh, se le quebró la voz varias veces. Muestra una pasión, muestra un cariño por la institución, por los colores. Vamos a ver si eso se lo puede transmitir a los jugadores y yo creo que puede hacer que sucedan cosas, ¿no? Eh, lo malo aquí es que tal vez lleguen coordinadores que conoce desde Green Bay, o sea, amigos, ¿no? Amiguismo. Y lo ideal sería que, bueno, ya llegó, que haga un buen equipo de trabajo, buenas coordinaciones. Sabemos que afortunadamente para Pittsburgh, Arthur Smith ya se va a ser el nuevo coordinador ofensivo de Ohio State, pobre equipo. Eh, y bueno, Terry Austin no tiene cabida, por supuesto, seguramente se irá, lo cual será, supongo que no puede haber alguien peor que Terry Austin.
Así que será un upgrade en este caso. Eh, Vamos a ver quién más llega. Hay muchos coaches que se van. También por ahí se habla de que va a llegar el entrenador de receptores de los Bills, que trabajó con él en Dallas, a Pittsburgh. Vamos a ver también qué receptores llegan, porque solo está DK y Calvin Austin y los demás son como pues rellenos, sinceramente. No sé por qué no trabajan con Roman Wilson, me parece un talento brutal, tal vez sería bueno que lo desarrollaran. Y para terminar con el tema de McCarthy, dos cosas una que me causa alegría, que me ilusiona, es que él menciona que tiene mucha intriga y que ve mucho potencial en Will Howard. Y bueno, McCarthy, que es un tipo que desarrolla mariscales y que es un entrenador con mentalidad ofensiva, bueno, puede ayudar al desarrollo de Will Howard, lo cual creo que es lo lógico, ¿no? Mucha gente al verlo sexta ronda lo deja pasar y dice que no tiene cualidades totales, que el equipo de Ohio fue el que ganó el título nacional. Tiene una mentalidad muy buena Will Howard. Tiene hambre, tiene talento, tiene coraje, así que bueno, me parece que eso lo tiene, eso está muy bien. Es cosa de trabajar con él, desarrollarlo, ayudarlo y bueno, pues darle tiempo, ¿no? Seguramente recordamos que Tom Brady tampoco fue una ronda alta en el draft y pues el caso más reciente es Brock Purdy. Fue el señor irrelevante y ya llegó a un Super Bowl y sigue siendo una ofensiva, pues si no la mejor, una ofensiva que compite y que pelea en los partidos importantes, esa de San Francisco. Así que bueno, bien por desarrollar a Will Howard. Pero minutos después menciona que por qué no sería bueno que regresara Aaron Rodgers. Bueno, creo que sería otro año perdido. Es decir, si vas a poner a alguien a jugar, pues mínimo que se pueda mover. Aaron Rodgers ya no tiene movilidad, un cono de estacionamiento se mueve más que él. Podrá tener el brazo y lo que tú quieras, pero hay jugadas donde se puede quitar una tacleada y ya no es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, como mentor para Will Howard tal vez no estaría mal, pero yo espero que sea en el corto plazo que Will tenga la oportunidad de jugar. Otra cosa que me gustó es que a Mason Rudolph ni lo mencionó. Bueno, ese fue Mike McCarthy. Se anunció desde el sábado, pero bueno, el día martes se presentó en una rueda de prensa con Omar Khan y Art Rooney. Y por último, el día de ayer se mencionó muy tempranito por la mañana que Todd Monken va a ser el nuevo entrenador en jefe de los Browns de Cleveland. Este cargo que pues prácticamente nadie quería. Sabemos que Chris Shula no se presentó a la entrevista, que Mike McDaniel les dijo no gracias, que Nate Shelhase, el asistente de juego aéreo del equipo de los Rams, también fue entrevistado 2 veces y no cerró nada. Bueno, pues Todd Monken, que mencionamos que parecía que se iba como coordinador ofensivo a los Gigantes con John Harbaugh, bueno, pues siempre no, se queda en Cleveland y él será el entrenador en jefe. Él conoce más o menos cómo se llevan las cosas en Cleveland porque estuvo como coordinador ofensivo en 2019 y bueno, él se echó este trompo a la uña, vaya reto que toma. Estuvo como coordinador ofensivo de John Harbaugh en los Cuervos, bueno, ahora ya llega a esta posición en Cleveland. No la desconoce porque de 2013 a 2015 fue entrenador en jefe, pero de los Golden Eagles en Southern Mississippi no le fue muy bien tampoco, 13 victorias, 25 derrotas, aunque en su último año tuvo un récord de 9-5. Así que bueno, conoce la posición y conoce más o menos la filosofía de Cleveland, si es que tienen alguna, porque después de que se anuncia la llegada de Monken, Jim Schwartz, quien fuera el coordinador defensivo, dice, ¿saben qué? Yo ya me voy. ¿A qué viene todo esto? A que Jim Schwartz se postuló para la posición de head coach antes de que contrataran a Kevin Stefanski. Se va Stefanski, esta ocasión también él se propone, se entrevista y le volvieron a hacer el feo a Jim Schwartz y dijo, ¿saben qué? Bueno, pues yo ya me voy. Y ahora pues tienen head coach, pero no tienen coordinador defensivo, de modo que tendrán que buscar uno en el corto plazo. Bueno amigos, y antes de irnos vamos a hablar un poquito de los Pro Bowl Games que se van a llevar a cabo este 3 de febrero en el Moscone Center en San Francisco, California, recordando que el Super Bowl se juega en Santa Clara, en la casa de los 49. El Pro Bowl o Tazón de los Profesionales era un juego de exhibición, básicamente parecía una práctica equipada, una distinción para los mejores jugadores en cada posición, los aficionados los votaban y bueno, ellos se presentaban a jugar con el jersey, el uniforme de la conferencia, sea americano o nacional, y cada uno con su casco, ¿no? Entonces los mejores estaban presentes. Obviamente los equipos que juegan el Super Bowl, pues ellos no podían, o algún otro jugador por lesión o por X cosa, se hacía a un lado y se le suplía con algún otro jugador destacado, por supuesto.
Originalmente se jugaba solo en Los Ángeles, esto fue desde 1951 hasta 1972. En la década de los 70 ya se hizo itinerante, hasta que en los 80 se decidió que se jugara en Hawái, ¿no? Y entonces eran partidos muy interesantes porque, bueno, el clima bello de Hawái y los partidos, pues, con poco contacto, que hay que decir que eso causaba opiniones divididas. Mucha gente decía, bueno, pues un partido, ¿qué estamos viendo, no? Querían ver contacto, querían ver cosas así. También había, bueno, pues digamos, dinámicas, ¿no? Los mariscales de campo, por ejemplo, que eran llamados al juego, pues tenían algunas participaciones en juegos, dinámicas, donde tenían que acertar el balón o tirar pases a blancos lejanos y demás. Los pateadores, pues también tenían que hacer patadas, o bien, por ejemplo, ahora ellos juegan como el famoso gato aquí en México, ¿no? Taches y círculos, y el primero que completa una línea, bueno, ellos ganan y le suma puntos a su conferencia, ¿no? Se van sumando puntos para la conferencia. Y ya no se juega un partido de fútbol americano equipado. Ahora se lleva a cabo un partido de fútbol flag fútbol tochito de 7 contra 7. Y pues siguen habiendo este tipo de juegos de fuerza y demás por conferencias. Eso es el 3 de febrero. Para que lo sintonicen, si están ahí sin nada que hacer, bueno, pues échenle un ojo, se van a divertir seguramente. Y a esperar el Super Bowl el día 8 de febrero. La siguiente semana estaremos dando detalles del Super Bowl este y de los pasados para que tengan una visión más completa de qué es el Supertazón en caso de que no conozcan a fondo el tema. Y bueno amigos, sin más por ahora los dejo. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana ya para hablar del Super Bowl aquí desde el backfield.